buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a em, nuestro cuarto espacio abierto. ¿Ok? La orden del día ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este cuarto espacio abierto. Así que siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es al de la comunicación. ¿Ok? Pues bueno, ¿cuál es nuestro propósito de esta sesión? Y ya lo conocen porque es prácticamente el mismo que abordamos el día miércoles, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta semana 2 del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito de esta sesión. ¿Ok? Recordemos que es importante que previamente al ingreso a los espacios abiertos, ustedes tienen que hacer una revisión de los recursos que están en la plataforma. Si es que aún siguen sin comprender los puntos gramaticales de cada semana, puedan ustedes mismos también indagar, consultar, ampliar estos recursos. Me refiero más bien a ampliar la posibilidad de entendimiento del tema, haciendo una búsqueda de la información. Recuerden que hoy en día estamos a un clic de distancia de acceso a la información. Lo único que se requiere es un dispositivo e internet. Sin embargo, no todo lo que está en línea pues es fiable. Sí, como les decía, creo que en alguna otra ocasión, se espera que ustedes puedan discernir, puedan darse cuenta qué tipo de información puede ser mucho más confiable que otra. Y por eso es que en la plataforma se les deja cargados recursos como sugerencia para que los puedan consultar. Pero si esos recursos, aún después de haberlos revisado, no les apoyan del todo, como ya lo mencioné, se espera que ustedes mismos puedan indagar en estos temas. ¿Ok? Así que los invito de la manera más atenta y respetuosa posible a que puedan indagar por ustedes mismos, a que puedan ejercer este aprendizaje o llevar a cabo este aprendizaje por descubrimiento. Si después de haber indagado, después de haber revisado estos materiales, sigue habiendo dudas o preguntas, pueden contactar al asesor, que en este caso soy yo, ya sea a través del mensajero, a través del correo electrónico o asistiendo a estos espacios abiertos. ¿Ok? Entonces, de los temas que en esta semana estamos trabajando, o el tema principal que estamos trabajando, es el pasado simple. Si ustedes asistieron al espacio abierto del día miércoles y si ya revisaron los temas o los recursos digitales, se espera que ya tengan una idea un tanto buena, un tanto cercana a la apropiada de cómo es que funciona este punto gramatical. ¿Ok? Pero antes de ello, debemos recordar algunas cosas que siempre son importantes. Lo que les he venido mencionando, esta revisión de las reglas de la etiqueta para que tengamos en claro cuál es el protocolo a seguir, cuáles son las formas sugeridas de interacción y las podamos seguir. Después, la revisión de las rúbricas. Recuerden revisar las rúbricas para que sepan exactamente qué se está pidiendo. Por ejemplo, en la actividad integradora número 4, que ya varios enviaron tareas, la rúbrica dice claramente cuántas preguntas, y de hecho las instrucciones dicen también cuántas preguntas deben ustedes generar. Si ustedes generan cierta cantidad de preguntas, hay una casilla en específico para seleccionarse. Por ejemplo, si solamente alcanzan 6 preguntas de 10 que estén correctas y que estén en el punto gramatical que se está pidiendo, hay una casilla mínima de selección. Y el hecho de seleccionar esa casilla, que es prácticamente la mínima, decrece la calificación de un golpe. Si no hicieron esas 6 preguntas mínimas y generaron menos de ellas,
pues la siguiente casilla a seleccionar es la que está a un lado, donde señala que prácticamente no es evaluable esa actividad. Entonces vean y sigan las instrucciones de manera que no afecte, en este caso, su calificación. Les doy un poquito de avance acerca de esa actividad integradora que va en relación a la creación de 10 preguntas, porque las 10 preguntas son la base de toda la tarea, de toda. Si las 10 preguntas están mal, por ende las 10 respuestas van a estar mal, la línea del tiempo va a estar mal y el resto de lo que ustedes hacen en esa actividad pues no va a cumplir. Entonces, pónganle atención a las indicaciones, es extremadamente importante, ¿ok? ¿Qué más es importante? Agregar referencias en sus tareas. Si ustedes indagaron, si ustedes revisaron la misma plataforma y de la misma plataforma sacaron la información, pues pongan la referencia. La referencia en este caso no va dirigida hacia la información misma, sino más bien hacia dónde es que ustedes, o de dónde es que ustedes más bien, adquirieron o aprendieron los puntos gramaticales, ¿ok? Evitar el plagio, importantísimo, lo he venido repitiendo y seguramente así va a seguir durante todo el módulo. Recuerden que si requieren algún tipo de apoyo, nuevamente les menciono, pueden dirigirse conmigo y trataré de apoyarlos en lo que ustedes requieran. La situación es que evitemos el uso excesivo, como ya les mencioné la semana anterior me parece, de estas inteligencias artificiales. Ya les mencioné cómo pueden utilizarlas, si es que realmente quieren aprender. Si lo que ustedes buscan es simplemente hacer trampa y ya sacarme de encima la responsabilidad académica, pues seguramente habrán de hacer uso de estas inteligencias artificiales con ese fin, es decir, tengo muchas cosas que hacer o simplemente no me importan los estudios, nada más estoy aquí por el papel y entonces voy y hago que la inteligencia artificial me haga la tarea, sin darnos cuenta que eso que estamos haciendo va a terminar afectando más adelante. No vemos el problema más adelante. Lo que nos urge es sacar la situación que tenemos aquí encima, pero no vemos que más adelante eso que estamos haciendo va a terminar afectando. Y créanme, va a terminar afectando si es que ustedes quieren continuar sobre todo con sus estudios o si es que esto que ustedes están aprendiendo, independientemente del módulo, no requieren aplicar en algún punto o en algún momento. Y se darán cuenta que eso que se supone que debieron adquirir, no lo adquirieron, no lo desarrollaron. La competencia que se supone que tenían que haber desarrollado, pues no fue desarrollada de la manera adecuada. Entonces, yo los invito de la manera más atenta y respetuosa a que si es que van a utilizar estas benditas inteligencias artificiales, sigan por lo menos un poco de lo que les expliqué en las otras sesiones, cómo poderla utilizar. Y más allá de decirle, hazme la tarea o responde estas 20 preguntas, señalarle, ok, compórtate como profesor de inglés. Le das clases a adolescentes, por ejemplo. Explícame cómo se usa el presente progresivo con palabras sencillas. Y te va a explicar, aunque no lo creas. Si haces tu tarea, de igual manera, señalarle. Puede revisar la tarea y darme algunos tips o señalarme los errores de la tarea o por qué es que está mal, por qué es que está bien. Las indicaciones que tú le quieras dar prácticamente las habrá de seguir, siempre y cuando entre dentro de su mismo marco ético, porque tiene un marco en específico, es decir, una forma de responderte está muy pues bien señalada o programada. Entonces, si es que van a hacer este uso excesivo de estas inteligencias artificiales, por lo menos sean inteligentes al momento de utilizarlas. Y si ustedes creen que nos engañan haciendo el uso de la inteligencia artificial, es notorio cuando una tarea está hecha en una inteligencia artificial. Se nota, ya les mencioné, hay una voz que habla, hay una forma de estructurar oraciones que de pronto se replica en varias tareas y te das cuenta que esa tarea provino de una misma fuente. ¿Ok? Entonces, no con eso estoy diciendo que hagan lo necesario para que no nos demos cuenta porque van a seguirlas utilizando. No, simplemente que vean de qué manera las pueden utilizar para que les beneficie no solo haciendo la tarea, sino para aprender y que ustedes mismos la puedan hacer por sí mismos en algún punto. ¿Ok? Actividades integradoras de esta semana, recuerden, tenemos dos. Tenemos A Happy Day y tenemos Making My Family Timeline. Son dos de las actividades que ustedes tienen que realizar, aparte de sus actividades formativas, aparte de sus participaciones en el foro de aprendizaje. ¿Ok? A Happy Day, ya se los mencioné el día miércoles, tiene que ver con una narración del día más feliz de su vida. El tiempo central a evaluar es el pasado simple.
Making My Family Timeline es una actividad que tiene como objetivo que ustedes creen 10 preguntas hacia un familiar acerca de la historia de la familia, pero tomando en cuenta que estas 10 preguntas después van a ser utilizadas para, obviamente con sus respuestas, van a ser utilizadas para crear una línea del tiempo. Entonces las preguntas tienen que ir en ese sentido y no solamente preguntas de ¿trabajas? ¿Duermes? ¿Te gusta correr? Esas ni siquiera están en el pasado simple. Tienen que ser 10 preguntas en pasado simple. Preguntas como ¿qué? ¿Cuándo naciste? Una acción que ya sucedió. Esa sí sirve. Preguntas como ¿cuándo te mudaste a esta ciudad? Listo, esa también sirve. Preguntas como ¿cuántos hijos tuviste, por ejemplo? Ah, pues 20. ¿Cuántos familiares viajaron a Estados Unidos? Que me acuerdo que había una pregunta así en alguna tarea. Viajaron, ya terminó esa acción, pasado simple, ¿ok? Preguntas que realmente puedan ustedes utilizar para su línea del tiempo. De eso va prácticamente su tarea. Si sus 10 preguntas están bien, ya arrancaron como una buena calificación, si lo vemos por el lado de la evaluación, ya arrancaron bien. Si las 10 preguntas están bien, ya arrancaron bien, porque por ende las 10 respuestas pues están cercanas o seguramente estarán bien. Y eso mismo se va a reflejar en su línea del tiempo y eso mismo se va a reflejar en el audio, ¿ok? Entonces de eso va su actividad integradora número 4. Bueno, entremos en materia, trabajemos un poco con la actividad que nos corresponde el día de hoy o con el tema que nos corresponde el día de hoy. Vean, tengo una instrucción que dice lo siguiente. Please think of a time in your past when your life was very different from now. For example, think about your childhood, your high school years, or an early job. Dice aquí, por favor, piensa acerca de algo en el pasado, cuando tu vida era diferente de ahora. Un ejemplo, piensa acerca de tu infancia, quizás de tus años en la secundaria o de algún trabajo de los primeros días o de tu primer trabajo en este caso. In two short sentences, describe what you used to do and how you feel about that now, ¿ok? A ver, importante esto. El día miércoles les señalé que había dos formas de narrar el pasado. Hay varias, de hecho, pero las que estamos viendo de esta semana son dos. El día viernes de la semana anterior vimos una también, que es el pasado progresivo. Bueno, el día miércoles les mencioné que el pasado simple lo utilizamos para narrar o señalar una acción que emergió y desapareció, así como emergió prácticamente desapareció. A diferencia del pasado progresivo que se sostiene en el tiempo o es repetitivo o reiterativo o sucedió en un punto en específico del tiempo o estaba sucediendo más bien. Dentro de este pasado simple existe otra forma de narrar oraciones o de narrar situaciones o acciones más bien. Existe otra forma. Esta forma la podemos ustedes, o la podemos nosotros más bien, perdón, identificar cuando narramos algo de la siguiente forma. Escuchen, si yo digo, cuando era niño jugué fútbol, es muy distinto de decir, cuando era niño jugaba fútbol. Y aquí necesito que piensen cuál podría ser la diferencia. Y les voy a preguntar para que puedan darme su respuesta en el chat. ¿Cuál es la diferencia no en el tiempo verbal, sino en el significado? ¿Qué quiere decir? Cuando era niño jugué fútbol. ¿Y qué quiere decir? Cuando era niño jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Parece que es lo mismo, pero no lo es, ¿ok? De aquí la importancia de entender cuándo aplico un tiempo verbal para imprimir el significado que tanto estoy buscando. Si digo, cuando era niño jugué fútbol, ¿qué significado estoy imprimiendo? Cuando digo, cuando era niño jugaba fútbol, ¿qué significado estoy imprimiendo? Hay un significado distinto entre uno y el otro. Y es importante que lo entendamos en este punto porque su actividad integradora, ya sea la número 4 o la número 3, puede hacer uso de estos dos tiempos o de estas dos formas de narrar el pasado, pero imprimen significado de manera distinta. Dice su compañera Jocelyn. Jugué fútbol, solo sucedió una vez. Perfecto. Dice jugaba fútbol, sucedió varias veces. Exacto.
Ahí la tienes, Jocelyn. Esa es la respuesta. Cuando yo digo jugué fútbol, señalo que esa acción emergió. ¿Cuántas veces se repitió? Sabrá Dios. Solamente dije que jugué fútbol. Pero si digo jugaba fútbol, quiere decir que esa acción se repitió. No es progresiva, porque no estoy diciendo estaba jugando fútbol, no es progresiva, solamente quiere decir que esa acción fue un hábito en mi vida, en algún punto de mi vida. Eso fue un hábito, ¿ok? Si por ejemplo digo cuando era niño yo reía, o cuando digo yo era niño, yo reí, es algo similar. Si digo cuando era niño yo reí mucho, quiere decir que esa acción pues emergió en algún punto, nada más. Pero si digo yo reía, quiere decir que era un hábito, una costumbre. Y quizás algo pasó en mi vida que esa alegría se desapareció. Y hoy en día ya me es difícil reírme, por ejemplo. Pero si digo yo reía, quiere decir que eso estaba en mí. Era una costumbre, era un hábito. ¿Ok? Cuando era niño, yo estudié inglés. Es muy distinto de decir cuando era niño, yo estudiaba inglés. Yo estudié, pues algún día seguramente me invitaron a un curso, una demostración, y un día estudié inglés. Listo. Pero si digo yo estudiaba inglés, ese es un hábito. ¿Ok? Bueno, ¿por qué menciono esto? ¿Y por qué es importante diferenciar entre jugué, jugaba, corrí, corría, dormí, dormía, estudié, estudiaba? Es importante porque la estructura que vamos a aprender o que vamos a revisar, porque en teoría ustedes ya la debieron de haber revisado en la plataforma, va en este sentido. Narra la segunda forma, la de jugaba, no la de jugué, la de corría, no la de corrí, la de dormía, no la de dormí, la de estudiaba, no la de estudié. Narra la segunda, ¿ok? Estudiaba, corría, dormía. Esa es la que va a narrar. Aquí enfrente tiene un ejemplo en una pregunta que dice lo siguiente. What did you use to do? ¿Qué solías hacer? Recordemos que vamos a citar o vamos a situarnos más bien en algún punto de nuestra vida, ahí en el pasado. Hablemos de la infancia, cuando teníamos como 7 años de edad, que es donde los recuerdos están un tanto ya más instaurados. Y digo, what did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Piensen en ello. Aún no me den la respuesta, solamente piensen. Traten de ir a ese punto de su vida y piensen qué solían hacer. Si alguien les pregunta acerca de su infancia, seguramente algo se detona de manera pronta y pensemos en las cosas positivas. Dejemos por un lado en algún punto, por lo menos en este momento, estas cosas negativas que seguramente todos habrán de haber vivido por algo, ¿ok? Pero pensemos en algo positivo, eso que podamos compartir, que no nos causa quizás ninguna emoción contraria, que podamos compartir con los demás. Piensen, ¿qué solían hacer cuando eran niños? Y ahorita me dan la respuesta, no se preocupen. Después dice la segunda, how do you use or how do you feel about it now? ¿Y cómo te sientes ahora? En este instante, ¿cómo te sientes? Si por ejemplo la respuesta es I used to play outside every day after school, la respuesta dice yo solía jugar afuera todos los días después de la escuela. ¿Y cómo me siento? Oh, I miss those simple times. Extraño esos momentos simples. ¿Ok? Ok, a ver, veamos. Si ya pensaron en eso, partamos de eso y comencemos con el trabajo. Ya tenemos algo con lo cual podemos iniciar nuestro trabajo de esta sesión. A ver, veamos. Tengo a continuación el tiempo verbal, o más bien dicho, la estructura que tenemos que aplicar es el used to. Les digo algo, hay dos formas de poder traducir el used to. La que todo mundo les enseña, porque eso viene en los libros, es la de solía. Esa es la que todo mundo enseña y no estoy diciendo que esté mal porque esta es, digamos, la estandarizada. Pero nosotros cuando aplicamos el solía, perdemos de foco que ya tenemos una forma de narrar esos eventos de nuestra vida. Y es esta que les señalaba, jugaba, corría, dormía. Y entonces, si la pregunta dice, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Si la traslado hacia la estructura que nosotros ya tenemos, podríamos decir, ¿qué hacías cuando eras niño? En lugar de decir que hiciste, ¿qué hacías cuando eras niño? ¿Ok?
Esa es una forma de traducirlo. No con esto les estoy diciendo que forzosamente se la aprendan, solamente es importante identificar que ya existe una forma de narrar ese tiempo en el español. Y sobre todo cuando ustedes quieran traducir, porque me ha pasado de manera constante, estudiantes que me dicen, oiga, profe, ¿y cómo digo yo jugaba fútbol? Le digo, I used to play football soccer. Y dicen, no, ese es el solía, yo quiero decir cómo jugaba, es el mismo, es ese justamente. Entonces es importante entender qué estructura cumple esa función que tanto estoy buscando. ¿Ok? Tengo una pregunta nuevamente y dice, what is the used to and how do you use used to? Ahora vean, dice la primera, ¿qué es el used to? Y hasta lo estoy exagerando porque tiene una D y parece que escupo, used to. Y después dice, and how do you use used to? La primera dice, ¿qué es el used to? Y cómo sueles utilizar el used to, ¿ok? Si ustedes pueden ver en la segunda pregunta, tengo dos veces use, porque use sin el to es un verbo y significa usar, utilizar. Pero si le pongo la de y le agrego el to, ya no tiene ese significado, ¿ok? Ya tiene el significado de solía, solíamos, solías, depende del sujeto al cual se lo agreguemos, ¿ok? Entonces, les dejé ya también una pregunta el día de ayer, me parece, ahí en el foro de aprendizaje. Y la pregunta dice, what did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Qué solías hacer? Ya de alguna manera lo pregunté previamente, pero ahora necesitamos entender cómo se responde con esto. Y aquí necesito su atención. Dice lo siguiente, tengo sujetos y tengo verbos. Lo que les mencioné en las primeras sesiones, requerimos siempre sujetos. En formas de narración en voz activa necesitamos sujetos sí o sí y necesitamos verbos. Si yo ya identifico de quién quiero hablar y en mi mente hasta le puedo atribuir una imagen de algún sujeto y qué quiero atribuirle a ese sujeto o una acción, ya tengo los dos primeros ingredientes. Ahora, necesito que estos ingredientes se agreguen o se instauren o se metan en una receta, en un molde en específico. El molde es el de used to. Y entonces digo, I used to read a book. Si se dan cuenta, son los mismos ejemplos que hemos venido trabajando, simplemente los estamos ubicando en diferentes formas verbales. Y entonces digo, I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to watch. I used to dance. Les pregunto a ustedes, ya saben cómo es la participación, no tiene mayor ciencia. Su aportación es en el chat para que me permitan tener evidencia de que van comprendiendo esto que estamos haciendo. Y entonces la pregunta dice, what did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos uso del used to, lo utilizamos solamente para narrar cosas del pasado, no existe en el presente. Hay personas que suelen o desean traducir cosas como lo que acabo de decir, yo suelo jugar fútbol. Ese suelo no existe en el inglés, o por lo menos no queriendo implementar esta misma estructura. Esto existe solamente para narrar cosas del pasado, solamente, ¿ok? Dice su compañero Luis. I used to watch a movie. Perfecto, Luis. Así, excelente. Esa es la respuesta. Y digo, yo solía ver películas. Sería la traducción literal. Recuerden que tenemos una forma de aplicarlo hacia el español y diría, yo veía películas. Yo veía una película. Yo veía, ¿ok? Esa sería, a diferencia de decir yo veía. Yo estudié, yo estudiaba. La segunda es la forma en la cual nosotros la empleamos hacia con el español, ¿ok? Esperamos la participación de sus otros compañeros o compañeras para que nos demos cuenta si nos van entendiendo, ¿ok? Ya Luis nos compartió una afirmación y nos dice que I used to watch movies. Perfecto, Luis, muchas gracias. Esperemos a Jocelyn y a quién más tenemos por aquí. Tenemos a Jocelyn y a Jessica. Esperemos su respuesta en el chat para que nos permita ver si nos van entendiendo, si está quedando claro, si esto lo podemos
utilizar nosotros mismos si ya no lo estamos apropiando, es importante, ¿ok? Vean las respuestas que están aquí enfrente, recuerden, no hay necesidad en este punto de crear algo que de verdad sea verdad, más bien. Simplemente estamos tomando un ejemplo para poder saber o darnos cuenta, perdón, cómo funciona esta estructura y en algún punto poderla aplicar nosotros mismos, ¿ok? Les decía el día miércoles, creo, de la semana pasada, que si ustedes quieren aprenderse, sobre todo desde lo estructural, porque algunos dirán que aprender inglés con la gramática es lo más aburrido del mundo, y siempre les digo lo mismo a la mayoría de estudiantes, seguramente sí, y seguramente tú querrás ponerte a jugar todo el día, pero el problema está ahí, que no tenemos todo el día. La situación es que tenemos muy pocas horas de la materia o de inglés o de la asignatura, y si le agregamos que el estudiante por sí mismo no le invierte más tiempo al estudio de este idioma, pues prácticamente no tenemos mucho tiempo a la semana. 2 horas, 5 horas son muy pocas para poder adquirir el idioma a través del juego, porque a través del juego lo adquirimos más que aprenderlo. Y si no tenemos ese tiempo para exponernos al juego, que es lo que todo el mundo busca y es a lo único que le atribuyen una clase didáctica, pensando que una clase didáctica o una sesión didáctica es el juego, cuando no en sí es el juego, lo que nos va a restar es hacer o aprender un idioma a través del estudio consciente del idioma y a través de sus estructuras. Y hay muy buenos resultados que haciendo una comprensión profunda de las estructuras podemos en algún punto apropiárnoslas y reutilizarlas, siendo conscientes de ello, ¿ok? Muy bien, dice su compañera Jocelyn, I used to dance, perfecto Jocelyn. Dice Jessica, I used to study, perfecto. Esa es la forma de utilizarlo. Recuerden la traducción que entonces le daríamos. En el caso de Jocelyn, I used to dance, diríamos, yo solía bailar, pero si le damos el sentido hacia lo que ya tenemos en español, decimos, yo bailaba. Dice Jessica, I used to study. Si lo bajamos hacia lo literal, decimos que yo solía estudiar. Pero si lo colocamos hacia lo que tenemos ya en español, diríamos, yo estudiaba. No con esto, vuelvo a repetir, quiero que se hagan bolas, sino lo que quiero es que comprendan que ya tenemos algo en el español. Y sobre todo si van a narrar de esta manera de jugaba, jugaba, corría, darse cuenta que el jugaba no es tan progresivo. También por eso se los aclaro, porque algunos se confunden pensando en que eso está en progresivo. En progresivo tiene que estar el verbo to be. Yo estaba jugando, ese es progresivo. Jugaba no es progresivo, solamente dice que esa acción fue un hábito, fue repetitiva en algún punto de mi vida pasada, ¿ok? Muy bien. Si ya hicimos afirmaciones, nos toca trabajar con las negaciones. Me voy a mover un poquito hacia adelante y ahorita regresamos hasta ese punto a ver si podemos hacer algunos ejercicios, pero necesito que veamos las tres formas desde ya. Negativo. ¿Cómo hacemos las oraciones negativas? Hay un auxiliar importante en este tiempo verbal. ¿Cuál es este auxiliar que nos da apoyo en el pasado simple? Ya lo conocen, lo vimos el día miércoles, ya lo revisamos. Ese auxiliar es utilizado y se le agrega una palabrita de 3 letras. ¿Cuál es el auxiliar? A ver, cuéntenme en el chat. Es importante saber cuál es el auxiliar. La palabrita de 3 letras que les digo que se anexa o se agrega no es el auxiliar. Esa es la forma de decir no en algún punto o en algún momento. Pero el auxiliar estelar es el, dice su compañera Jocelyn, did. Exacto. Ese es el auxiliar. A ese auxiliar le colocamos el not. ¿Qué es un auxiliar? Que de pronto algunos se confunden. Su misma palabra lo dice. Te provee auxilio, te ayuda, te apoya, te asiste para que entiendas, o más bien dicho, para que puedas hacer algo con él, en este caso, en los tiempos, en el pasado simple, para que puedas negar o para que puedas preguntar. Y entonces, si quiero negar con este tiempo verbal, voy a encontrar que necesito sujetos nuevamente, que necesito verbos nuevamente. Pero si ustedes le han puesto atención a esta estructura, se darán cuenta que ninguno de los verbos sufrió ninguna modificación. No se pasaron con ed, no se pasaron a su forma simple en pasado, nada. Simplemente los agregamos, si es que ya se dieron cuenta. ¿Qué es lo que va a sufrir esta modificación? Pues va a ser used to. Previamente teníamos al used con una D, por eso le estaba exagerando. Al used con una D. Pero cuando voy a negar, ya no le coloco la D, se la quito. Y entonces digo, I did not use
to read a book. I did not use to study. I did not use to talk. Entonces cuéntenme, ¿qué no solían hacer cuando eras niño? Recuerden, no necesitamos más oraciones. La misma que ustedes ya utilizaron para afirmar, niéguenla. Lo que hacemos es que este ejercicio con lo mismo, hacemos que nuestro cerebro se lo apropie en algún momento. Y ya lo afirmé, ya lo negué, ya lo voy a hacer ahora en interrogación. Y en algún momento ahí está en mi mente. Sé que a lo mejor esta frase que ustedes están repitiendo o aprendiendo no la van a decir en todos los momentos, pero lo que se espera es que sea una frase modelo con la cual ustedes puedan entender cómo funciona, ¿ok? Cómo ustedes pueden darse cuenta qué va primero, qué va después, qué va al último, ¿sale? Dice su compañero Luis, I did not use to dance, perfecto. Dice su compañera Jessica, I did not use to dance, excelente. Perdón, Jocelyn, Jessica, I did not use to study English, perfecto. Eso es todo. ¿Qué hicimos? Recordemos que cuando utilizamos auxiliares, el verbo que va a acompañar este auxiliar le vamos a quitar o lo vamos a regresar a su forma simple. Ahora, algo importante que ustedes tienen que entender aquí, y esto es no solo para esto, sino seguramente para otras cosas que ustedes puedan aprender. Si yo les pregunto, ¿cuál es el verbo principal de esta estructura? Used to o read, used to o study, used to o talk. ¿Cuál es el verbo principal? Cuéntenme. Used to o read. ¿Cuál es el verbo principal de esta estructura? ¿El primero o el segundo? Díganme, ¿el uno o el dos para hacerlo más rápido? ¿Cuál es el tiempo, o más bien dicho, el verbo estelar de este tiempo? ¿Cuál es? ¿El uno, used to, o el dos? El verbo read, listen, study. Dice su compañera Jessica que es el uno. Dice Jessica que es el 1. Los demás que nos dicen el 2. Perfecto. Muy bien, el 1 dice Luis. Bueno, déjenme comentarles lo siguiente. Ninguno de los dos es el estelar por sí solo. Ambos son los estelares de la oración. Hay un fenómeno lingüístico que se denomina en español y de hecho también en inglés, que se llama perífrasis verbal, ¿ok? Como de periferia, perífrasis verbal. ¿Qué hace este término, o más bien dicho, qué hace este fenómeno, o más bien dicho, qué describe esto? Que ambos verbos, o el conjunto de verbos, dan la idea completa. Si a mí se me ocurre la brillante idea de quitar uno de los dos, el significado ya no es el mismo. Vean el ejemplo con los verbos modales, como con can. Can significa poder. Si yo digo I can, digo yo puedo. Pero si digo I can play football soccer, digo yo puedo jugar fútbol. Pero si en esa oración se me ocurre quitarle el puedo, ahí digo yo juego fútbol. El significado es distinto de decir yo puedo jugar fútbol. Porque si digo yo puedo jugar fútbol, quiere decir que tengo la habilidad o quiere decir que ya me dieron permiso para hacerlo. Pero si digo yo juego fútbol, simplemente afirmo que lo hago, ¿ok? Si le quito jugar, solamente digo puedo. Es decir, que en conjunto estos verbos nos dan la idea completa, el significado completo. Entonces, ninguno de los dos son los estelares por sí solos. Los dos en conjunto dan esta estelaridad, ¿ok? Téngalo ahí en la mente y cuando alguien les pregunte o cuando ustedes quieren hacer algo, tengan claro que si a este conjunto de verbos le quitamos uno, en español tenemos también esos. Yo puedo jugar, yo quiero jugar, querer y jugar son dos verbos ahí, ¿ok? Pero si le quito el querer, no es lo mismo que solamente colocarle el jugar. O si le quito el jugar, no es lo mismo que solamente dejar el querer. Los dos en conjunto dan esta idea que estamos buscando. ¿Ok? Bueno, en este caso los dos. Pero de alguna manera el que va a sufrir el efecto de modificación porque tiene el did es el primero. A ese le vamos a quitar la D. Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca o qué nos falta hacer? Cuéntenme. Si ya hice afirmación, ya hice negación, ¿qué nos falta por hacer? ¿A qué vamos? Recuerden que hay tres formas de utilizar los tiempos verbales. Afirmo, niego y, dice su compañero Luis, preguntas, 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 preguntar. Así es. Esas son las tres formas en las cuales ustedes tienen que utilizar cualquier tiempo verbal. Y eso es lo que se espera en sus tareas.
Les decía yo, si no se han dado cuenta que la actividad integradora 1 y 2 eso pedía, es importante que se den cuenta. Afirmaron, negaron y en la sección de preguntas tiene que haber una pregunta de ese tiempo verbal. Ahora, en la actividad integradora número 4 es aún más explícito. Les dice, dame 10 preguntas en pasado. Va a haber afirmaciones y seguramente va a haber negaciones, pero el estelar de ahí es 10 preguntas en pasado. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas necesitamos revisar por primera cuenta? Vamos a revisar preguntas que están en su forma cerrada, preguntas de sí y de no, ¿ok? Estas preguntas solamente requieren que diga sí o que diga no. ¿Cómo voy a hacer estas preguntas? Pues voy a colocar did al principio, seguido de sujetos, y ahora el used to se va a mantener sin la de, al igual que en su versión en negación. No va a aparecer la D, salvo que vaya yo a afirmar algo. Entonces, quiero preguntar, ¿solías leer un libro? Digo, did you used to read a book? ¿Solías escuchar música? Did you used to listen to music? ¿Solías ir a la escuela? Did you used to go to school? Pregúntenme a mí, a mí. Dirijan la pregunta hacia mí. El did más el you. Piensen que están haciendo este ejercicio de hacerle preguntas a un familiar de forma directa. Lo van a tener enfrente. Y entonces la pregunta que le habrán de hacer o que habrán de crear tiene que tener el you, porque le están hablando a esa persona. O si quieren preguntarle a esa persona sobre alguien más, como lo hacemos en español, estoy aquí enfrente y le digo, oye, ¿trabajó María? ¿Trabajó mi papá? ¿Trabajó mi esposo? No te estoy preguntando directamente a ti de información tuya misma. Estoy queriendo saber información de alguien más, pero quien me va a dar la respuesta es el que está enfrente. ¿Ok? Entonces, hagan una pregunta. Pregúntenme a mí. Coloquen el did más el you seguido del used to. Busquen un verbo, denle un complemento y ciérrenla con una question mark. Dice su compañero Luis. Did you used to study English? Yes, I did. Dice Jocelyn. Did you used to dance? Yes, I did. ¿Ok? Si quiero negar, digo no, I did not or I didn't. No, I did not. ¿Ok? O no, I didn't. ¿Sale? Perfecto. Entonces, Luis y Jocelyn ya nos dieron sus dos preguntas. Esperamos a Jessica para saber si va comprendiendo cómo se efectúan o se crean preguntas con el use to. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de este tipo de preguntas? Si ustedes las quieren utilizar para su actividad integradora número 4, tienen que tener en claro que este tipo de preguntas solamente les van a arrojar respuestas de sí, respuestas de no. Eso es todo lo que va a arrojar. ¿Me pueden servir? Pues sí, de hecho, porque son preguntas que están en el tiempo que nos están solicitando en pasado. Solamente hay que saber dónde utilizarlas, cuándo utilizarlas, ¿ok? Entonces, si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, y ahora creamos preguntas cerradas de las de sí y de no, vamos hacia las preguntas abiertas. ¿Qué vamos a hacer con las preguntas abiertas? ¿Qué solemos hacer? A ver, cuéntenme, ¿qué solemos hacer con las preguntas abiertas? ¿Qué agregamos? ¿Qué quitamos? ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo crearlas? Denme alguna idea para que me dé cuenta que me van comprendiendo cómo hemos estado estructurando este tipo de preguntas. Hay una forma, hay un patrón a seguir si es que ya se dieron cuenta. Les muestro cómo hacerlo de una forma y después cómo agregar o hacerlo de otra forma, ¿ok? Dice Jessica, ¿Did you used to listen to music? Gracias, Jessica. Dice Jocelyn, preguntas con WH. Muy bien. ¿Y cómo las hacemos? ¿Cómo las creamos? Cuéntenme. Importante leerlos para que ustedes mismos piensen, reflexionen de qué proceso hemos llevado a cabo. No solamente seguirlo de manera automática, sino reflexionar y darme cuenta que algo hacemos primero, algo hacemos después, algo hacemos al último. Y ese orden en el cual lo estamos llevando a cabo me está permitiendo o me está facilitando la creación de algo. ¿Cómo creamos preguntas con las WH? Cuéntenme, hay una idea sencilla en el chat para que me dé cuenta. Ya se dieron cuenta cómo estamos trabajando estas estructuras gramaticales en este caso, ¿ok? Los voy leyendo en el chat. Aviéntense una idea, la que ustedes quieran. Importante que me permitan ver que van comprendiendo cómo se crea este tipo de preguntas, ¿ok? Espero su respuesta en el chat para que podamos seguir avanzando. Algo, lo que ustedes gusten. El chiste es que nuestro cerebro pueda o le permitamos reflexionar. Les decía yo en algún momento que la escritura es importante, nos permite repensar, reflexionar, nos permite externar estas ideas en las que están ahí metidas en mi cabeza.
Si ustedes quieren algún tipo de terapia, pueden ustedes buscar algunas técnicas, pero la escritura por sí mismo te ayuda también a sacar, a callar, a silenciar esta mente discursiva que todo el tiempo está hablando y habla, y habla, y habla, y habla y no se calla. Y la escritura, si no le han visto este poder mágico que tiene, dirán algunos, me puede ayudar en un diario, en una bitácora, de pronto saco una libreta y me pongo a escribir. Lo que se me venga a la mente, eso que está ahí metido, algunos dicen, algunos teóricos de la redacción señalan que es ese vómito que necesitamos sacar en esas primeras ideas para que nuestro cerebro drene esto que tenemos ahí metido y todo el día está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando mi mente. La escritura me permite tener ese tipo de procesos, ¿ok? Hay un tip para que si lo quieren llevar o tomar en cuenta, lo puedan ustedes considerar, ¿ok? Entonces, tenemos una base para crear preguntas. Esta base es la que ya les mostré previamente. Digo, did you used to dance? Did you used to study? Did you used to play? Esta base me va a permitir simplemente agregarle una bendita WH y eso es todo. Digo, what did you used to do when you were a child? Where did you used to play? When did you used to study? How did you used to dance? Why did you used to talk? ¿Por qué? O más dicho, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Cada una de estas WH busca información en específico. What, información. Where, lugar. When, tiempo. How, forma, modo. Who, personas, quién. Why, razones, explicaciones. ¿Ok? Entonces, veamos qué tipo de pregunta pueden ustedes crear haciendo uso de las WH. Importante esto también porque recuerden que su actividad integradora número 4 les pide hacer preguntas, 10 preguntas en pasado simple, pero no cualquier tipo de preguntas. Preguntas que hagan uso ya sea del tiempo verbal que estamos revisando en este momento, o de la estructura con el used to, o de la forma de preguntar que vimos el día miércoles. ¿Ok? Los ejemplos que les estoy dando aquí enfrente dice el primero, Who did you used to listen to music with? Who, ¿quién? With, ese que está en mayúscula, significa con, y digo, ¿con quién solías escuchar música? What significa qué, y con for significa para. Y entonces digo, ¿para qué solías escuchar música? ¿Ok? Espero su respuesta en el chat de igual forma para darme cuenta que vamos avanzando. ¿Ok? ¿Qué tipo de pregunta? Dice Luis, why did you used to read a book? Perfecto, Luis. Jessica, when did you used to listen to music? Excelente, Jessica. Así justamente. Son las preguntas que podemos, o que en cuanto a su estructura, podemos utilizar para nuestra actividad integradora número 4. ¿Ok? Esperamos a su compañera Jocelyn para saber qué tipo de pregunta creó. Si es que no la redactó antes, no la ha puesto. Ah, ya, listo, ya llegó. Dice Jocelyn, what did you used to dance? ¿Qué solías bailar? Perfecto, ¿ok? What did you used to dance? Hey, ¿qué solías bailar? No, pues solía bailar danzón, o no sé, cha-cha-cha, o algún tiempo, o algún tipo de baile de esos antiguos, dirán algunos, ¿ok? Muy bien. Esto que acabamos de revisar es el uso del used to. Ahora requiero que ustedes piensen, reflexionen. Díganme en el chat. Si ya, o más bien dicho, agregándole una escala del 1 al 10, siendo el 1 el más bajo, y pensando que el 1 solamente sé que existe algo, no sé cómo funciona, no tengo ni la más mínima idea, solo sé que existe, o el 10, que quiere decir que ya sé que existe, sé cómo utilizarlo, sé aplicarlo, y hasta sé por qué quizás puedo aplicarlo. Ya tengo un manejo amplio de esta estructura, cuéntenme, del 1 al 10. ¿Qué número se asignan ustedes mismos relacionado con el nivel de dominio de esta estructura? 1, el más bajo. Sé que existe, no lo domino, no sé ni cómo funciona. 10, sé que existe, puedo ya aplicarlo de manera amplia. Ya si agregamos otros números, pues entran dentro de este espectro, ¿ok? Dice su compañero Luis, un 7 de 10. Bueno, aunque no lo creas, es muy bueno. Jessica, un 8 de 10, perfecto. Jocelyn, un 8 de 10, perfecto, ¿ok? Aunque no lo crean, son números muy buenos. Hay algunos estudiantes que en otras generaciones me señalaban que pues un 3, un 2,
y que de pronto sí, pero no, porque pues es que en español no lo uso, en español me cuesta trabajo y cosas como esas, ¿ok? Pero es un muy buen número, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces. Tengo aquí enfrente una serie de imágenes. Vean, tengo, tengo 6 imágenes. En la primera tengo a niños con un balón de fútbol. En la segunda, si la vemos hacia el ladito de estos niños jugando fútbol, tengo a otros niños jugando algo, un juego que se llama Cops and Robbers. Cops and Robbers significa policías y ladrones, ¿ok? Abajo, o más dicho a un lado, perdón, tengo un niño llorando. Después abajo tengo una caricatura un tanto famosa hace años. En español le llamamos Don Gato, en inglés se llama Top Cat. Tengo a un lado 2 niños peleando. Tengo a un lado otra caricatura un tanto famosa que en español le llamamos Los Picapiedras. En inglés se llama The Flintstones. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes? Necesito decir que cuando era niño, o si por el momento le quitamos cuando era niño, necesito decir que yo solía jugar fútbol. ¿Cómo puedo narrar esa bendita oración sin irme al traductor, sin buscar en la inteligencia artificial, solo y únicamente con lo que acabo de aprender o con lo que ya he aprendido a lo largo de los espacios abiertos, de mi revisión en la plataforma? ¿Cómo digo, yo solía jugar fútbol? Es algo que ya tenemos de alguna manera, ya lo he mostrado, ya sabemos qué sujeto va primero, ya sabemos qué va después. Ahora ayúdenme creando ideas de las que están aquí enfrente. Necesitamos afianzar esto para que podamos en algún punto reutilizarlo. Necesitamos ejercitar esta estructura en nuestra mente, ¿ok? Como digo, yo solía jugar fútbol, soccer. No vayan al traductor, no lo hagan en una inteligencia artificial, ustedes mismos. Que su mente traiga la información. Ya lo hemos repasado tanto que en teoría tiene que estar ahí en su cerebro. Dice Luis, I used to play soccer. Perfecto. Dice Jocelyn, I used to play soccer. Perfecto. Ahí está. Ahora, vamos a cambiar este play, o más bien dicho, vamos a cambiar parte de esta estructura con algo más. Vean, nos vamos a mover a la siguiente imagen. La siguiente imagen dice Cops and Robbers. Como digo, yo solía jugar policías y ladrones. ¿Cómo lo digo? No vayan al traductor, no lo hagan en una inteligencia artificial. Simplemente lo mismo que yo ya apliqué, le voy a cambiar algún componente, ¿ok? Hay un componente que le voy a cambiar. Si ya se dieron cuenta cuál es, ese es el que le van a cambiar. Digo, yo solía jugar Caps and Robbers. La palabra está ahí enfrente, ¿ok? Caps and Robbers. Yo solía jugar policías y ladrones, dice su compañero Luis. I used to play Caps and Robbers. Así, justamente, eso es todo. ¿Qué modificación hicimos? La estructura prácticamente es la misma, el verbo es el mismo, lo que cambiamos fue lo último, ¿ok? I used to play Caps and Robbers. Perfecto, Jessica. Jocelyn, I used to play Caps and Robbers. Casi. Suena como una A, pero es una O en la redacción, ¿ok? Caps and Robbers. Pero ya tienes la idea, Jocelyn. Muy bien. Nos vamos a mover. Y ahora vamos a irnos a la tercera imagen. Y la tercera imagen es un niño llorando. ¿Cómo digo llorar en inglés? Seguramente lo saben porque es de los verbos más comunes. ¿Cómo digo llorar en inglés? Dice Luis que es cry. Perfecto, ya Luis nos ayudó con el verbo. Quiero decir que cuando era niño yo solía llorar mucho. ¿Cómo digo llorar mucho? Demasiado. Traten de buscar alguna palabra. La tienen en la mente, les aseguro, ¿ok? ¿Cómo digo yo solía llorar mucho? ¿Cómo lo digo? Traten de estructurarlo aquí en el chat para que podamos ir avanzando. Dice Luis, I used to cry a lot. Perfecto. Así justamente. Vean lo que hizo su compañero Luis, traten de replicarlo, escríbanlo, aunque ya esté ahí escrito, escríbanlo ustedes mismas también, para que se vaya quedando en su mente, ¿ok? I used to cry a lot. Solía llorar mucho, demasiado. Algunos dirán que la traducción literal es ahí un lote, porque eso significa, de hecho, un lote, y es así muchísimo, solía llorar bastante, ¿ok? I used to cry a lot, perfecto. Nos vamos a mover, y ahora nos vamos a ir a la imagen que está abajo, y es Top Cat. ¿Cómo digo o cuál es el verbo mirar, o más bien dicho, observar, que es el que necesitamos? Observar.
Muy distinto de mirar, muy distinto de ver, ¿ok? Observar. Mirar y ver son verbos que parece que son similares, pero no lo son, ¿ok? Les digo rápido. Ver es la habilidad. Abro los ojos y veo. Mirar, dirijo mi atención hacia algo. Watch, observar, es ver a detalle algo, ¿ok? Esa es la diferencia. Piensen en la acción, cierran sus ojos, abren, ven. Y ahora mueven su cabeza y dirigen su atención a algo, eso es mirar. Y luego lo ven a detalle, eso es observar, ¿ok? Y entonces el verbo es watch. Gracias, Luis. Quiero decir, cuando era niño, yo solía ver Top Cat, como lo escribo. Parece que ya les di la respuesta, porque de alguna manera está, pero ahora necesitamos articularla en inglés. Yo solía mirar Top Cat. Top Cat es Don Gato, ¿ok? Que de hecho creo que salió una película no hace mucho de esta caricatura. Dice su compañero Luis, I used to watch Top Cat. Perfecto. De igual forma, tanto Jocelyn como Jessica repliquen la respuesta, escríbanla, aunque ya esté. Lo importante de esto es que nuestra mente la vaya registrando y cuando la necesite utilizar, ya en mi mente ya está ahí metida. I used to watch Top Cat, ¿ok? I used to watch Top Cat. Perfecto. Ahora, nos vamos por las dos últimas. Las siguientes son dos niños peleando. ¿Cuál es el verbo en inglés que da este sentido? Pelear. ¿Cuál es ese verbo? Ayúdenme en el chat. Dice su compañero Luis. Fight. Perfecto, ya nos ayudó Luis. Quiero decir que cuando era niño peleaba con mi hermano. ¿Cómo lo digo? Como digo, peleaba con mi hermano o con mi hermana. Si no tienen hermanos o hermanas, no se preocupen, solamente estamos ejercitando nuestra mente, ¿ok? Como digo, yo solía pelear con mi hermano. ¿Cómo lo digo? Dice su compañera Jessica, I used to fight with my brother. Casi, Jessica, hay un error mínimo, pero es un error mínimo. La frase que tiene tu compañero Luis, en ella te puedes dar cuenta que hiciste. I used to fight with my brother. Es muy común, la mayoría de estudiantes se tiende a confundir con eso. Hay una palabra a la cual le moviste una boca, más bien dicho una consonante, y está en la oración de tu compañero Luis de manera apropiada. Y en la de Yosemite también. I used to fight with my brother. Esa palabra, comúnmente los estudiantes mueven la H del lugar. Y esa H no va después de la W, va al final. ¿Ya viste cuál es, Jessica? Es ese detalle mínimo, pero sí importa porque la pronunciación ahí va a variar, ¿ok? Mínimamente, pero va a terminar variando, ¿ok? Ese es el detalle. Ve dónde está esa H que colocaste antes de la T o de la I más bien, la colocaste después de la W en una palabra, que está después de fight, búscala y trata de corregirla simplemente para que recuerdes que esa H va al final, va después de la T, ¿ok? ¿Ya la viste? Muy bien. Vamos por lo último, y lo último es algo que se repite. Y simplemente es decir que cuando era niño yo veía, observaba, porque ese es, digamos, el verbo en sí, yo observaba o veía los Flintstones. Ahora lo que requiere es que escriban la palabra, los Flintstones. Dice Jessica, I used to fight with my brother. Así, Jessica, justo. Perfecto. Como digo, para cerrar con esto, yo solía ver los Flintstones. Como digo, allí está enfrente. Simplemente es para repetir algo que ya hicimos, pero lo importante de aquí es ese noun que está por ahí, ese sustantivo. Dice Luis, I used to watch the Flintstones. Perfecto, Luis. Muchas gracias, ¿ok? Los demás simplemente repítanla para que puedan ustedes registrarla en su mente, ¿ok? Pues bueno, la frase ya está ahí en su mente, importante esto. Ahora, algo que les quería señalar, y esto es para ir cerrando, y a saber si tienen dudas o preguntas. Vean lo que está aquí enfrente, y esto se lo señalo porque me he dado cuenta que como ya manejamos el español, de pronto se nos olvida que hay cosas que el traductor, sobre todo aquellos que son unos asiduos, unos amantes más bien del traductor, van a seguir haciendo. Entonces, si lo van a utilizar, pues por lo menos que sepan utilizarlo. Vean el primer recuadro donde dice significado. Enfóquense solamente en la traducción en español que está hasta abajo, la frase que dice solía jugar fútbol. En esa enfóquense. Ahora escuchen lo siguiente. No vean lo que está arribita, solamente esa frase, y enfóquense en ella. Y escuchen lo siguiente.
Solía jugar fútbol se le puede atribuir a varios sujetos si yo desde el español no le pongo un sujeto. Escuchen, les voy a decir a cuántos, les voy a nombrar los sujetos y ustedes me dicen el número de personas a las cuales se le puede atribuir. Me dicen el número, cuéntenos. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿Cuántas personas? ¿A cuántas personas le puedo atribuir esa frase si a mí se me ocurre la brillante idea desde el español el no agregarle al sujeto antes? ¿Cuántas personas? Se los vuelvo a repetir, las cuentan y me dicen el número. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Dice a Jocelyn que a 4, Luis que a 4, dice Jessica que a 4. Son 5. Yo, usted, ella, él, eso. Son 5 personas a las que le puedo atribuir esa acción si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos. ¿Cuál es la sugerencia? Desde el momento que ustedes redactan, por aquellos que sobre todo utilizan traductor, colóquenle el sujeto, digan yo solía jugar fútbol. Porque si solamente ponen la frase solía jugar fútbol, el traductor dentro de su base va a tener varios sujetos a cuales atribuirle esta acción y no va a saber a quién te está refiriendo y te va a dar al que se la puede atribuir según él. Y cuando yo leo la tarea me doy cuenta que eso está hecho en un traductor porque empezaron con he, luego aparece I, luego aparece she, luego aparece it, luego aparece they. ¿Qué sucedió ahí? Pues que la hicieron en español, no le pusieron sujeto de manera explícita y el traductor no sabe a quién te está refiriendo y te da la traducción que más se hace. ¿Ok? Entonces, desde español póngale yo solía, usted solía, ella solía. ¿Ok? Importante eso. Muy bien. Entonces, dudas o preguntas hasta este punto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que deseen que les apoye? Si no, para darles los últimos avisos y señalar que pues nos estamos viendo la última, la próxima semana, ¿ok? Dudas o preguntas, díganme sí o díganme no en el chat, sino para nada más señalarles lo último. Dice su compañera, su compañero, ¿eso cuenta como persona? Eso sí, es un sujeto, sobre todo porque hacemos un señalamiento de algo, no sé, un animal, quizás podemos decir, aunque hoy en día ya podemos utilizar he o she, ya se utiliza en la redacción, pero lo señalo porque dentro de los pronombres aparece eso. Si le das un vistazo a los pronombres, dice yo, tú, él, ella, eso, entonces a ese también se le puede atribuir, ¿ok? Es un pronombre. Ya si le das el nombre, ese se refiere, no sé, al perro, al gato, pues es un sujeto. Jessica, no tengo ninguna duda, gracias. De nada, Jessica. ¿Alguien más? Luis, ¿alguna duda? Jocelyn, ¿alguna duda? Respóndanme por ahí en el chat, sino para darles los últimos avisos y cerrar nuestro espacio abierto. Dice Luis, pensé que con personas se referían literalmente a un humano. No, me refiero a los sujetos a los cuales le podemos atribuir acciones, ¿ok? Ninguna duda, asesor, no todo claro. Muy bien, entonces les aviso rápidamente porque seguramente va a suceder. A ver, nada más para darles el último repaso. Lo que les dije al inicio, necesitan ustedes crear 10 preguntas en su actividad integradora número 4, 10 preguntas, ¿ok? En pasado simple, no en presente, no en futuro, en pasado simple, solamente. Si ustedes quieren poner preguntas con can, con should, con may, ninguna de esas van a ser evaluables y van a terminar quitándoles puntos en su evaluación. Son 10 en pasado, ¿ok? Solo eso. Ahora, una vez que hicieron sus 10 preguntas, denle la versión en español. Pasan al segundo recuadro y van a encontrar que tienen que responder esas 10 preguntas en inglés y en español. Después se mueven y tienen que utilizar esas preguntas en una línea del tiempo. Pueden utilizar su línea del tiempo, o más bien dicho, pueden utilizar el software que ustedes deseen, siempre y cuando me dejen el link, si es que van a utilizar algo externo, no sé, Canva o algo así, o algún Poplet, que me parece que también se utiliza para esto, y varios recursos digitales, solamente déjenme el link. Si lo van a hacer solamente, no sé, en Word o en, no sé, en PowerPoint o algo así, dejen la imagen, agreguen la imagen, ¿ok? Pero sí les pido que pongan la imagen editada. Hay algunos que solamente toman captura de pantalla, que la imagen ahí aparece abajo, no sé, lo que estuvieron viendo en YouTube, no, edítenla para que nada más se vea solo y únicamente la línea del tiempo.
¿ok? Ahora, después les pide que por favor en un párrafo de 5 a 8 líneas, narren la experiencia de haber entrevistado a este familiar. Y por último, les pide que por favor graben su línea del tiempo. Hay que grabar la línea del tiempo, ¿ok? Pero si les cuesta grabar la línea del tiempo, pueden ustedes tranquilamente irse a las preguntas y las respuestas. Y con eso ya están del otro lado, ¿ok? Dice su compañera Jessica, ¿la línea del tiempo tiene que ir con imágenes? Sí, lleva una imagen y lleva texto. No necesariamente todo lo que te respondieron, pero lleva imagen, texto y la fecha, porque es una línea del tiempo. No sé, por ejemplo, la imagen de alguien jugando fútbol. Ah, y tiene la fecha, 1970. Ok, perfecto. Y abajo dice, yo jugué fútbol. Listo. Pueden ustedes colocar las mismas frases que les dieron de manera directa. Ok. ¿Dudas o preguntas al respecto de esto? Si no, pues estamos cerrando nuestro espacio abierto número 4 y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora como lo hemos hecho en estos espacios abiertos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, me despido de ustedes y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Bye bye.